Video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Este es un video pregrabado, por así decirlo, una presentación pregrabada que vamos a hacer para todos aquellos que participaron en Exporrenta Vacacional en el curso taller de inteligencia artificial, y ese como parte del complemento que hicimos. El complemento lo estamos haciendo porque tanto Sergio como yo nos dimos cuenta que hubo muchas preguntas y hubo muchas cosas que quedaron pendientes, y creo que también durante esa presentación como que se empezaron a derivar algunas otras cosas y creo que al final sentimos que no cubrió al 100% está temblando en Cancún. Oh, sí. Olin, ¿y eso? No, está temblando, ¿eh? Sí, está temblando en Cancún, qué bárbaro. Y está fuerte, ¿eh? Caray. No lo puedo creer. Sí que tenemos audiencia. Tiene que pasar rápido. Se está saliendo la gente de la oficina. Los problemas del directo. No puedo. Yo que me cambié a vivir a Cancún porque no temblaba. Ya pasó. Bueno, ya creo que ya pasó. Joder, ¿me habéis puesto nervioso a mí? Es que nunca tiembla. ¿Tú lo sentiste, Mica? Mica sí también dijo, ¿no? Que estaba... Sí. Sí, pensé que era una cosa, no sé, que algún motor se activó, pero no sentí el temblor aquí y fuerte. O sea, fuerte para que no estamos acostumbrados. Sí, pero ya pasó, ¿no, Mica? Creo ¿Perdón? que ya. Sí, ya pasó. Ya pasó. Perdón, es que estaba aquí, yo dije, me estoy moviendo y era, no, pero pues no me estoy moviendo porque estoy viendo la pantalla que se mueve. Bueno, vaya sustito. Bueno, entonces, nuevamente, retomando, vamos a arrancar nuevamente, ¿vale? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están aquí después de este pequeño sustito del temblor. Como les comentaba, el objetivo de hacer este webinar con ustedes el día de hoy es más bien el retomar un poco todo lo que se habló en el curso que se dio en Exporrenta Vacacional en Ciudad de México, a todos aquellos que tomaron el curso de inteligencia artificial. Durante ese evento, durante ese curso de taller, Sergio y yo acordamos de que había muchas preguntas y hubo muchas cosas que se quedaron medio volando, y quizás muchas de las personas sintieron que quedó un poco corto porque no había muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues el objetivo es justamente hablar de entregarles más contenido para que ustedes lo puedan utilizar, para que ustedes puedan trabajar con él y que les pueda realmente ayudar y que les saquen beneficio a todo lo que estamos viendo que se está dando en la inteligencia artificial en estos momentos. Yo recibo cantidad de información todos los días de nuevas cosas que están surgiendo, nuevas aplicaciones, nuevas formas de hacer cosas con esta nueva herramienta. Inclusive les puedo adelantar que estamos haciendo nosotros lo propio de actualizar y de traerles nuevas herramientas próximamente que tienen que ver con inteligencia artificial, pero en particular en este curso pues vimos que se quedó corto y es parte de nuestro trabajo el entregarles todo ese contenido que ustedes estaban esperando. Entonces, a partir de ahí, Sergio ha preparado en este mes y medio después del evento, pues un contenido todavía más interesante que creo que les va a servir mucho. El contenido de hoy, me estaba comentando Sergio, que es prácticamente de 1 hora y media, 2 horas, se va a guardar, todo esto se está guardando y se los vamos a hacer llegar. Entonces, a partir también, inclusive, vamos a tener una segunda sesión que es el próximo lunes a la misma hora, ya les estaremos llegando la información. Y pues bueno, les agradezco a todos los que se están conectando porque también tuvimos un problema en la comunicación del horario. Pero bueno, eso es todo. Sergio, pues ahora sí que la audiencia es toda tuya. Yo me voy a poner aquí, los voy a escuchar, pero no voy a aparecer y vamos a estar aquí detrás de ustedes en caso de que necesites cualquier cosa de parte de nosotros. ¿Vale? Pues muchas gracias y por favor también me gustaría que presentaras a tu invitado.
Muchas gracias, Sergio. Adelante. Muchas gracias, Manuel. La verdad que es un placer estar con ustedes. Creo que tenemos esta misión de dar difusión a todo este cambio que ya es el presente, no es el futuro, desde hace tiempo, donde la inteligencia artificial pues viene a cambiar muchos temas en el presente. Y bueno, dentro de toda esta difusión, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos o hemos tenido curiosidad por temas de la inteligencia artificial y pues con nuestra curiosidad hemos ido investigando, nos metemos, buscamos, hacemos búsquedas o nos metemos en YouTube, podcasts, etcétera. Y muchas veces esa curiosidad queda ahí nada más en curiosidad o queda para platicar con amigos, con colaboradores, con otros compañeros de trabajo de, oye, que se puede hacer ahora esto, oye, ahora se puede hacer esto otro. Y nos quedamos ahí, la mayoría nos quedamos ahí, o empezamos a ver que ya hay nuevas herramientas como SaaS, Software as a Service, donde nos ofrecen ya un producto, una solución empaquetada y ya nos la venden, nos la ofrecen y la compramos, ¿no? Entonces está el dilema, ¿no? Entre, bueno, tengo curiosidad o ya me lo dan hecho, pero también lo que sucede es que podemos, yo le digo jugar, podemos practicar, podemos jugar, podemos empezar a implementar con nuestro conocimiento en varias de estas herramientas podemos crear ciertos productos, subproductos. No tiene que ser un sistema completo operativo y esa es mucha de la curiosidad que vimos dentro de los asistentes que quieren aprender. Yo les voy a contar un poquito de que mi curiosidad cuando me tocó a mí estar en esa etapa fue hace más de 2 años y medio, donde empezaba a ver y a aprender y a empezar a crear algunas pequeñas herramientas. Me llevó un poquito más lejos y yo decidí que quería prepararme y el año pasado pues hice un posgrado en inteligencia artificial y ahí es donde la verdad mi mente explotó. Mi mente explotó porque de la curiosidad o de lo que yo creía que era la IA, pues resulta que no. Empecé a conocer fundamentos técnicos, empecé a conocer y la verdad que hoy la persona que me acompaña, más que mi invitado, es mi socio y aliado comercial en esta nueva etapa de inteligencia artificial. Él fue uno de mis maestros en el posgrado y la verdad que yo sí le quiero dar las gracias porque mucho del entusiasmo y la profundidad de la explicación del por qué me hizo querer saber más y querer llegar a más y tener esta vocación de la difusión, ¿no? Y pues bueno, José Salas pues es alguien que tiene una trayectoria de más de 25 años en tecnología de la información, especializado en implementaciones de inteligencia artificial y herramientas, no code, pero con 2 pilares fundamentales. Hoy dirige como CEO Data Digital Services y también es director de sistemas en Cabinet Soluciones Informáticas. También es asesor del ESADE. El ESADE en España viene siendo algo similar al IPADE aquí en México, con lo cual pues él ha formado empresarios importantes y estudiantes en esta materia de inteligencia artificial. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ver si como me entusiasmaste a mí, logras entusiasmar a estas personas que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. La verdad que me encanta escucharte porque además ver que, ¿no?, los que humildemente nos gusta compartir, ¿no?, información, ver que impactas, ¿no?, mínimamente en ti ha sido espectacular, te hace sentirte muy bien. Bueno, hablo muy rápido de mí, quiero aportar el máximo valor, que todo el mundo tiene poco tiempo. Yo efectivamente, como dice Sergio, yo solo sé hacer una cosa y es solucionar problemas empresariales con tecnología. Mi formación fue en telecomunicaciones. Las telecomunicaciones que yo estudié
cuando tenía 20 años, os aseguro que no me sirvieron mucho para el tema de inteligencia artificial actual, ¿no? Toda mi carrera profesional ha sido orientada a solucionar, pues eso, problemas empresariales con tecnología. Los retos y los problemas empresariales siempre son los mismos, más o menos. Lo que cambia con las décadas son las herramientas disponibles, básicamente, ¿no? Es verdad que hace ya como 6 años tuve como una especie de crisis de identidad empresarial y vi que no estaba aportando valor a las empresas, ¿no? Me focalizaba mucho en la parte informática y no estaba aportando valor suficiente. Y de ahí empecé a indagar en esto que ahora se conoce como inteligencia artificial generativa, que es la que a partir de ChatGPT todo el mundo conoce, ¿no? Pero la IA lleva bastantes décadas ya, ¿no? Y de hecho estamos en el mejor momento porque ha coincidido esa técnica que ya había, esa teoría, con la capacidad computacional adecuada y con la divulgación adecuada, ¿no? Como me faltaba capacidad, digamos, de análisis a nivel de negocio, mi perfil es totalmente técnico, me formé, yo aprendo todos los días y me formé en una de las escuelas de negocio más importantes de España, que es ESADE, con la gran suerte y el gran privilegio de amar, aparte de ser participante y alumno, de que quisieran contar conmigo para colaborar con ellos, ¿no? Entonces mi figura en ESADE me ha hecho hacer un salto cualitativo porque ya no solo domino el idioma técnico, sino que también entiendo los problemas y los retos empresariales, ¿no? Siempre hay como dos grupos, ¿no? La parte técnica, ¿no? Que suele saber técnicamente qué se puede hacer, y la parte empresarial, que suele saber qué prioridades hay, pero no sabe qué aplicar, ¿no? Esa brecha se ha unido mucho con el tema de la inteligencia artificial generativa por una cosa que es algo totalmente disruptivo, que hablaremos un poquito más adelante, que es el lenguaje natural. Fijaros que si hace 4 años queríamos conseguir, o 5 años queríamos conseguir algo de las máquinas, teníamos que aprender su idioma. Teníamos que aprender a programar, teníamos que aprender a abrir una base de datos, y estaba muy restringido sacar información o sacar cosas o sacar procedimientos si no éramos técnicos, si no éramos informáticos, si no éramos programadores. Eso ha cambiado con el lenguaje natural. Hemos, entre comillas, enseñado nuestro idioma y ahora con nuestro propio vocabulario podemos conseguir. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que podamos democratizar esta tecnología, que cualquier persona, simplemente sabiendo lo que quiere hacer, simplemente aprendiendo una serie de instrucciones, pueda conseguir mucho. Y eso es lo que quiero potenciar hoy. Voy a compartir mi pantalla. Ahora me confirma Sergio si se ve y también si se escucha bien. Porque la sesión de hoy para mí es como un episodio. Sería el episodio 1 de la que queremos hacer la semana que viene. Pero quiero que se entienda muy bien el contexto. Y es posible que haya gente que esté en el webinar esperando más. No os preocupéis porque hay de todo y mucho. Pero es importante el orden. Al final, las herramientas son herramientas, van y vienen. Las herramientas de hoy no tienen nada que ver con las que habrá mañana. Las que había hace un año no tienen nada que ver con las que hay hoy. Con lo cual, no es tan importante el foco de la herramienta, sino la lógica, la estructura y cómo pensamos. Ahora, con el lenguaje natural nos ha obligado, fijaros lo que os digo, nos ha obligado a hacernos mejores preguntas. Y ese es el kit de la cuestión. Voy a compartir pantalla, a ver si no me equivoco, que esta plataforma, pantalla completa. Vale, ahora me confirma Sergio, por favor, si se ve. Correcto. ¿Correcto? Bueno, empezando por el principio, fijaros, esta presentación la he hecho con inteligencia artificial. Simplemente explicándole lo que necesito. ¿Vale? Esta presentación es verdad que tiene bastante tiempo de dedicación, pero si no hubiera tenido una herramienta de inteligencia artificial, me hubiera tardado el doble. Pero es que si no hubiera sabido cómo decirle conseguir este contenido, me hubiera costado 4 veces más. Fijaros, en ese orden. Lo más importante es saber lo que queremos encontrar. ¿Por qué digo IA con sentido común? Es un poco el lema, ¿no? El lema de la presentación. Porque quiero también desmitificar qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir con IA, ¿vale? Un recordatorio muy rápido. La IA es un concepto muy genérico, ¿vale? La IA generativa ya es muy concreto y la IA generativa ha derivado en lo que se llama la IA agéntica, ¿vale? Son conceptos un poquito diferentes, pero es importante que los entendamos, porque lo que podíamos conseguir con la IA generativa de hace 2 años no tiene nada que ver con lo que podemos conseguir ahora, ¿vale? Bueno, continúo. Mirad, yo no conozco vuestro negocio,
yo no conozco vuestro negocio, yo soy tecnólogo. Es verdad que, bueno, gracias a mi profesión y a que doy soluciones tecnológicas, he tenido la gran suerte de conocer a empresas de todo tipo de sectores, con lo cual algo sí que conocía, pero obviamente vuestra singularidad, que estéis en México, yo estoy en España, es diferente. Cada sector y cada empresa tiene su peculiaridad, ¿no? El negocio de la renta vacacional parece sencillo, ¿no? Me imagino que es una pregunta retórica porque no os escucho, pero fijaros que no es tan sencillo. Tenéis que estar ahí en medio. No sé si se puede apreciar esa coordinación entre el propietario y el huésped, ¿vale? Os voy a ir poniendo para que entréis un poco al detalle, ¿no? El equipo absorbe la complejidad enorme, coordina incidencias, gestión de tiempos y expectativas. Es un trabajo constante que a menudo no se valora lo suficiente. Esta complejidad es el punto de partida para entender dónde la IA puede generar valor real. Fijaros que hasta hace unos años todas las herramientas tecnológicas proporcionaban más velocidad. Imaginaros un ejemplo típico. Cuando se escribían cartas manuscritas, cuando se inventó la imprenta, fue una revolución tecnológica que lo que hizo fue eso mismo que se estaba escribiendo se podía hacer más rápido. Cuando se inventaron las fotocopiadoras, mucho más rápido. Es un ejemplo muy sencillo, sí, para decir que la tecnología, hasta la IA generativa, lo que ha hecho es acelerar el proceso productivo. La IA generativa, además de ser rápida, aporta valor. Esa es la gran diferencia que hay con la tecnología, ¿vale? Continúo. Aquí es donde entra el concepto de trabajo invisible. Si todo sale bien en la operación, nadie lo nota, ¿vale? Es como el aire que respiramos. Damos por sentado que está ahí, pero no es tan obvio. Pero si algo falla, todos lo ven y el impacto es inmediato. La IA debe empezar por hacer visible ese trabajo, por darnos datos y control sobre lo que hoy es una caja negra, ¿vale? Esto nos lleva a entender por qué esta visibilidad es más crítica que nunca en nuestro mercado. Fijaros que nosotros como seres humanos tomamos decisiones. Estoy convencido que vuestro expertise hace que automáticamente cuando os enfrentéis a un problema, de una forma innata, tengáis la solución o las soluciones. Pero fijaros que esto ha sido un procesamiento muy largo de información. O sea, lleváis un montón de tiempo intentando procesar esa información. Con la IA, ahora, esa información está accesible. Simplemente hay que entrenar al modelo. Hice una especie de investigación y sé que además en México, por la zona, por el clima, tenéis muchísima, ¿cómo decirlo?, competencia. Estamos viendo, hay mucha más oferta, hay mucha más competencia, muchos más huéspedes cada vez más exigentes, porque tenéis también un mercado a lo mejor de Estados Unidos o de un poder adquisitivo importante. Y esto, fijaros que nos obliga a profesionalizar la gestión, a pensar en regulación, establecer estándares. La operación informal, la que se basa en la memoria o en procesos poco claros, empieza a costar margen y reputación. Y esta presión se intensifica aún más con el crecimiento del sector, ¿vale? Esta es una zona que realmente es muy exigente, con lo cual cualquier ayuda, y ahora vamos a ir un poco a hablar de inteligencia artificial, será la que necesitaréis para hacer la diferencia con respecto a la competencia, ¿no? El crecimiento, aunque deseado, aumenta aún más la complejidad de la forma exponencial. Los datos, aquí por ejemplo hay algunos datos, es cada vez incremento en ocupaciones, en estacionalidad, la presión para tomar decisiones es constante. Cuando el inventario crece ya no podemos depender de la memoria al final. Necesitamos sistemas y eso es donde la IA puede ser un gran aliado. Pero la pregunta no es qué herramienta usar, sino otra muy diferente. Mirad. ¿Cómo podemos aplicar una herramienta si no conocemos el problema a solucionar? Podemos intuirlo porque hay gente con mucha experiencia, pero imaginaos un ejemplo muy sencillo. Todos tendremos en casa una caja de herramientas con martillos, con destornilladores. Yo si elijo un martillo,
no pienso en dónde podría utilizar el martillo. Es al revés. Yo quiero colgar un cuadro, entonces busco la herramienta, ¿vale? Primero hay que encontrar la fricción, ¿sí? Después el proceso y luego la herramienta, pero en ese orden. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, mensaje con huéspedes, ¿vale? La pregunta no es qué software usar, sino qué problema queremos resolver. Hay que enfocarse en reducir la fricción operativa, tiempo, errores o margen de ganancia. La herramienta es solo un medio, no es el fin. Primero definan bien el proceso, luego busquen la herramienta que mejor se adapte, porque además os hago un poco de spoiler. La herramienta la podéis crear. Os enseñaremos cómo crear herramientas con lenguaje natural. Ya hay un segundo nivel de aplicaciones que simplemente comunicándote de una forma correcta, iterando, por supuesto, a veces no es a la primera, vamos perfeccionando y te va resolviendo tu problema al detalle. Por eso es importante entender que es, vuelvo a insistir, hacerse mejores preguntas. Hoy quiero que miremos de otra forma. Vamos a cambiar de forma. Dejemos de ver como un caos invisible y empecemos a entenderla como algo que podemos aumentar con datos, procesos y talento de nuestro equipo. Porque no nos olvidemos que esto ya no es para técnicos. Si yo tengo un jefe de operaciones, si yo tengo un responsable de marketing y los capacito para que puedan usar estas herramientas, tendrán el conocimiento y la técnica en el mismo rol. Esto significa pasar de reaccionar a anticipar, de apagar fuegos a construir sistemas. ¿Sí? El enfoque ha cambiado sustancialmente porque, insisto, esa brecha entre la parte técnica y la parte estratégica se ha estrechado muchísimo. Hablemos claro, la IA no es magia, ni un piloto automático que va a reemplazar a tu equipo. Es una capacidad, es una herramienta poderosa para analizar, para generar, para clasificar, para resumir, para recomendar. La IA al principio, la IA generativa, sobre todo, se utilizaba para generar contenido texto, pero ahora se ha visto que también es capaz de interpretar, con lo cual nosotros podemos analizar con lenguaje natural nuestros propios datos. No viene a sustituir un oficio, sino a potenciarlo. Es importante desmitificarla para entender su verdadero valor. Y para eso es útil pensar en los diferentes niveles de madurez que podemos alcanzar con ella. Tres niveles. Podemos verla ya en tres niveles de madurez, desde lo más básico hasta lo más estratégico. Aquí lo veis en la diapo. ¿Vale? El asistente redacta, resume, por ejemplo, mensajes de incidencias. 2. Procesos, ordena y activa pasos, limpieza, mantenimiento. Pongo ejemplos. 3. Decisiones. Recomienda con datos. Es capaz de algo que el ser humano le cuesta. Leer muchos datos, procesarlos. Eso lo hace ahora la inteligencia artificial, porque es capaz de una forma estructurada analizar datos y incluso tomar decisiones o proponer decisiones para que el manager ponga pricing y active medidas o no de riesgo. ¿Sí? Son ejemplos que pongo. Obviamente los casos de uso son infinitos. El límite está en nuestra imaginación. Pero ahora la tecnología lo permite. Simplemente tenemos que saber qué pedirle. ¿Esto os suena, este dibujo? Mensajes de WhatsApp, notas, diferentes herramientas. Se parece a mí el de la foto, ¿eh? Bueno, Sergio, yo creo que un poco más joven también, ¿eh? Es un punto crucial. No automatices el caos. La inteligencia artificial, como la tecnología, amplifica lo que ya seas. Si tu proceso es desordenado, la IA solo lo hará más rápido y más grande, ¿vale? Pero no quitará el desorden. Primero haz visible el proceso, entiéndelo a fondo. Después estandariza tus datos y criterios. Solo entonces, cuando tengas claridad y orden, automatiza donde haya repetición, impacto y control. De lo contrario, solo estarás amplificando tus problemas. Y el problema es que hoy por hoy la operación real vive muy fragmentada. Yo también entiendo que el día a día nos come a todos, que a veces lo urgente
desplaza lo importante y es importante pararse. Bueno, un ejemplo, fijaros. Tenéis diferentes fuentes de información, que todo pasa por vosotros. Memoria del manager, es que esta imagen vale más que 1000 palabras. La operación diaria de renta vacacional está dispersa en muchas herramientas y lugares. Esto genera una gran ficción. Venimos de hablar de no automatizar el caos y esta fragmentación es el caos que necesitamos ordenar. La IA nos ayuda a unir esos fragmentos, pero el primer paso no es buscar la sofisticación, sino tener trazabilidad. Pensamos de forma secuencial y no podemos solucionarlo todo. Hay que ponerle prioridad. ¿Por dónde empezamos a sentir ese dolor? Mirad. El mapa de dolor empieza aquí. ¿Sí? Me daréis la razón. Reportes a propietarios. Limpieza y rotaciones. Mantenimientos. Imaginaros. El onboarding, la comunicación. Os pongo ejemplos. Pero me tendréis que reconocer que desde la reserva hasta el pago al propietario, al menos estos 5 procesos os generan un porcentaje muy grande de vuestro tiempo. Del tiempo de vuestros equipos. Desconozco el tamaño de vuestras empresas, pero si no es el vuestro directo, será el de vuestros equipos, y eso al final incrementa en errores, en falta de motivación, etcétera, etcétera, en escalabilidad, porque si que queremos crecer más, tendremos que poner más personal. A mí me viene a la cabeza, porque también por mi área más técnica, ¿no? El mantenimiento, o sea, tener trazabilidad del mantenimiento. Es realmente algo que se puede sacar mucha información, no solo para gestionar, sino porque si sabemos que fallan las cosas, podemos tomar decisiones mejor controladas, mejor pensadas, ¿no? No solo la IA generativa nos ayuda a automatizar, ordenar estos procesos, sino también interpretar esos datos, que al final no nos engañemos. En el siglo que estamos, la información es poder para tomar decisiones y, en este mundo tan competitivo y tan global, hacer la diferencia. Pero, hombre, José, estás siendo muy teórico, ¿no? Yo todo esto ya más o menos lo sé. Sí, yo sé un poco lo que pensáis, pero esto es importante recordarlo, porque tenemos que reconocer que somos el cuello de botella. Y eso es un problema. Es quien copia la información, el elemento central. Quien copia la información de un lado a otro. Recuerda excepciones que nadie documentó. ¿Quién de aquí, que levanta la mano que no os veo, quién de aquí documenta los procedimientos, documenta lo que está pasando y toma decisiones bajo una presión constante y con información incompleta? Eso no es sostenible. No podemos depender de la memoria de una sola persona o de un equipo, es igual. Esto nos lleva a pensar en una herramienta que usamos mucho y que a veces vemos como un problema. Hay que documentar. Toda esa documentación después, la IA solo necesita datos, porque ya es capaz de procesar con lenguaje natural lo que queremos conseguir de ella. Hablo en femenino porque ahora se habla de la IA, ¿no?, con artículo femenino. Pero bueno, como algo etéreo, ¿no? Bueno, mira, otro caso de uso, el WhatsApp. ¿Quién no utiliza WhatsApp? ¿Quién no tiene muchísima información dentro de esas conversaciones, documentación? Es una herramienta de comunicación muy potente. El problema es cuando la usamos como nuestro maestro, nuestro CRM, nuestro gestor de tareas, nuestra memoria operativa a la vez. ¿Y si la IA puede ayudarnos a extraer esas conversaciones, esas tareas, esas urgencias, los responsables? Pudiéramos extraer de todo ese bagaje que hemos llegado a tener y que hemos utilizado. Yo a veces con Sergio, que está aquí, si yo pudiera recordar todas las conversaciones que hemos tenido, seríamos, pues imaginar sacar toda esa información y modelarla en alguna herramienta, en alguna utilidad para poder tomar decisiones. Al final, todo lo que sean dolores se pueden convertir en oportunidades para la IA, porque la IA tiene paciencia, trabaja 24/7, siempre pone una sonrisa, no se cansa mientras tenga electricidad, y nosotros, desgraciadamente, no somos igual. Mirad, os voy a enseñar algunos dolores que he determinado que creo que pueden ser solucionados
relativamente fácil con la inteligencia artificial. Por ejemplo, los mensajes dispersos pueden convertirse en un resumen operativo diario, las incidencias en una clasificación y bitácora, las propiedades nuevas en una ficha una ficha maestra completa, y los reportes a propietarios en un informe explicado que genere confianza. Vamos a ver algunos ejemplos de casos genéricos y ya me validaréis si son adecuados. Caso 1. No os lo he comentado, pero os facilitaremos documentación con la grabación, con la parte más técnica de cómo podéis hacer todo esto y demostración para que veáis que todo el mundo con capacidad no técnica puede conseguir esto. Es verdad que los que seáis más técnicos les sacaréis más provecho. Pero esto es como si yo, por ejemplo, quiero conducir un Ferrari y no tengo ni siquiera el carnet de conducir. Pues obviamente no voy a sacar de provecho, ¿no? Pero sí que es verdad que con pequeñas nociones y con las herramientas que queremos enseñaros vais a hacer la diferencia seguro, ¿no? Mirad, el caso 1, resumen operativo diario. Vamos a ver cómo la IA puede transformar esos dolores operativos en soluciones concretas. El primer caso es el resumen operativo diario. Imagínense empezar el día con un reporte claro de entradas, salidas, limpiezas y cualquier incidencia pendiente. Sé que hay gente que utiliza PMS, hay gente que no. Pero, ¿y si no funciona la parte de valor estratégico? Simplemente nos muestra las incidencias. Imaginaros procesar esa información que te genera el PMS dándote los valores estratégicos. Y tú luego ya eliges, validas que realmente eso aporta solución. Y para las empresas que no tengáis PMS, imaginaros tener esa información solo con inteligencia artificial. Esto, al final, os da una visión completa de la operación sin tener que buscar en 1000 sitios. La IA puede compilar esa información, identificar riesgos de check-in y priorizar tareas por responsable, por ejemplo. Así el equipo sabe exactamente dónde enfocar su energía. ¿Sí? Imaginaros, ¿no os gustaría tener esa claridad cada mañana? Vamos a hacer otro caso de uso. Reportes que generan confianza. Bueno, continuando un poco con la idea de usar la IA para mejorar la comunicación, hombre, pues un segundo caso de uso sería enfocar en reportes que generan confianza. Los propietarios no solo quieren números, quieren entender qué pasó y por qué. La IA puede tomar esos datos revisados y convertirlos en una explicación clara y concisa. Esto significa menos tiempo para ustedes preparando reportes y más transparencia para ellos. Y escalabilidad. Es una forma de profesionalizar la relación y reducir las dudas, ¿vale? Porque si no, tendréis que hacerlo vosotros. Y al final, no nos engañemos, hay tareas que a veces no es que no podamos hacerlas, es que no nos gusta, no nos apetece, y sobre todo cuando a lo mejor el equipo está saturado con otras urgencias. ¿Sí? Otro caso de uso. Sí, Sergio. Me gustaría ahí intervenir un poco porque es curioso que, bueno, nuestro negocio, aparte de tener un ciclo diario, obvio que hay un ciclo diario, hay, por naturaleza financiera o lo que sea, también hay el ciclo mensual es muy importante y a todos nuestros dueños les solemos mandar un reporte mensual. Es increíble que todos en nuestras empresas hemos ido evolucionando de lo que le mandábamos al principio. Le mandamos el reporte de ingresos, reporte de gastos y algún que otro comentario, pero a medida que empezamos a trabajar con otros datos, les empezamos a completar más. Si ya tienes un sistema de reportes de mantenimiento de tal y de esto, le explicas, oiga, hicimos todo esto, o le recomendamos que se hagan estas reparaciones. Si tienes algo, alguna herramienta de mercado, de inteligencia de negocios, de precios, de tal, le puedes explicar un poco cómo se comportó el mercado, si está a la alta o si está a la baja. El dueño está ávido de recibir información, pero de una manera precisa. Ese reporte mensual ayuda muchísimo a poder girar la tuerca porque nuestros dueños, por H o por B, se les olvida el contrato y sus obligaciones a veces. Y parece que luego nos piden hacer magia. No reparan esto, no hacen lo otro, mandan el dinero tarde, tal. Entonces, es un punto de encuentro, es un punto de reorden con el dueño una vez al mes, decir, oiga,
que hay que hacer esto. Oiga, que las fotos ya están desactualizadas, hay que hacer la foto. Oiga, que vamos a hacer una nuevo tira con dron. Oiga, que... Entonces, no nada más en ese reporte mandar lo básico, que es el ingreso, el gasto, algunas gráficas que te lo hace súper fácil la inteligencia artificial. Puedes mandar temas a futuro, temas del pasado, en fin. Y si tú le das estos parámetros y este contexto y creas un agente nada más para contestar a dueños, te va a hacer la vida mucho mejor. Por H o por B, de repente, hay empresas que sí tienen un especialista para atender a dueños. Hay otros que no. Hay unos que se lo delegan a la parte administrativa, hay otros que se lo delegan a... Entonces, no toda la persona que se encarga de esto tiene todos los expertise de todo lo que hay que hablar con un dueño. Ingresos, gastos, mantenimiento, comercial, tal. Y tú puedes crear estos parámetros, puedes dar estos lineamientos para que sea un reporte mensual donde realmente le saquemos provecho. No más le estamos informando, también le estamos pidiendo cosas que necesitamos de él con respecto al contrato. Entonces, creo que es muy importante este tema. Como ustedes ya saben, existen buzones unificados de mensajes, los inbox unificados, donde cae todo para los huéspedes. Muchos ya lo tenemos o lo hacemos, donde caen de todas las OTAs y todo ahí concentrado. Esto ya también se hace para los dueños. Es muy importante tener un buzón unificado porque resulta lo siguiente. Hay veces que tenemos dispersión de información. El dueño hay veces que se queja de un tema de una factura, se queja con el de administración. Y si necesita algo para su visita, se lo pide al concierge o al gerente de operaciones, le dice, oye, cámbiame la lavadora. Pero no tienes todo en un contexto y no hay veces que no todos se comunican simultáneamente. Si tuviéramos un buzón unificado de incidencias o peticiones o quejas o toda la comunicación del dueño en un solo buzón, es una maravilla. Es una maravilla porque pues, si alguien tiene que hablar con un dueño ya sabe qué pendientes trae, si está contento, si no está contento. Algunas plataformas ahora te ponen emoticonos para que sepas si este cliente está contento o no está contento y con un solo vistazo ya podemos saber si es una carita feliz, una carita triste. Esto también lo podemos hacer con los dueños. Este reorden de datos o de contexto y no nada más para obtener datos, sino para conseguir lo que necesitamos del dueño o del huésped o la rotación de colaboradores, ¿no? La rotación de colaboradores de repente nos pone en un pequeño caos porque hay que volver a capacitar. Entonces, ¿dónde está ese conocimiento tácito que se va con los colaboradores? Perdón que me estoy yendo un poquito del tema, pero regresando al tema de los reportes de confianza, creo que el punto de reorden con el dueño una vez al mes es muy bueno porque luego se les olvida. Están muy contentos mientras llegan ingresos. Luego de la temporada baja y resulta que no hay ingresos, les tienes que pedir dinero para pagar los gastos y empiezan a gruñir un poco, ¿no? Entonces creo que es importante este punto que mencionas. No, es que hoy comentaremos 5 casos. Hay infinitos, bueno, infinitos quizá no, pero hay muchísimos casos. Obviamente, al final, y me hace muy bien que me cortes ahí, Sergio, porque así también me ayudas un poco a interiorizar más lo que quiero que se entienda, ¿no? O sea, al final, esta tecnología nos está ayudando a cualquier tarea que pensábamos que necesitábamos una herramienta, un software, una empresa, la podamos nosotros hacer, porque nosotros ya tenemos el conocimiento y la necesidad concreta de ese caso, por lo que sea, por nuestra casuística, y lo que nos faltaba era la ejecución. Luego hablaré un poquito de qué herramientas, porque también las herramientas van cambiando, pero quedaos con el concepto. El concepto es que hay un orquestador. Un orquestador es el que decide lo que yo le estoy pidiendo, que no deja de ser con texto o incluso hablado, qué elementos, qué subelementos necesita. Obviamente, contra más complejo sea el caso de uso, no complejo en tanto en cuanto a que sea difícil de realizar, sino que necesite de muchos elementos, habrá que ser y tener más conocimientos técnicos. Pero ya está, es la única limitación, ¿vale? Vamos a hacer otro caso que creo que es común en vuestro sector, ¿no? El caso de la limpieza, que parece una cosa
tonta, pero realmente la ventana que hay de tiempo entre el checkout y el check-in es muy corta y cualquier retraso impacta al huésped. Y estamos ahora como todos un poco locos con el tema de la recomendación, de las, ¿no?, de las estrellitas, y parece que como si no tuviéramos 5 estrellas plus fuéramos un desastre. O sea, al final la gente, y esto es algo del género humano, solo suele explicar lo negativo, ¿no? Con lo cual, ya las fotos no son suficientes si no hay un criterio claro. Aquí la IA actúa como un checklist inteligente, una herramienta de evidencia y una alerta temprana, ¿no? Puede asegurar que cada limpieza cumpla los estándares y avisar de inmediato si algo no está bien. Fijaros, ¿eh? Esto reduce al final reseñas negativas y mejora, por supuesto, la experiencia del huésped. Yo creo que en la gestión de la limpieza es también muchísima presión para el sector, muchísima presión. Y aquí un pequeño dashboard que puede estar alimentado con fotografías que parece como algo sacado de la NASA, os aseguro que las herramientas os lo permiten hacer, si sabéis pedírselas adecuadamente, ¿no? Caso 4. Mantenimiento, con trazabilidad. Cada incidencia de mantenimiento tiene un impacto operativo, económico y de reputación. La inteligencia artificial puede clasificar la urgencia, redactar mensajes para los equipos y crear seguimientos claros. Esto significa menos llamadas a un central telefónica y más bitácora organizada de cada reparación. Y luego esos datos se pueden explotar. La idea es reducir el caos y tener histórico de todo, porque si yo sé que falla siempre esto, quizá tenga que hacer algo más proactivo en esa instalación. Y además un poco, pues, informar a los propietarios, ¿no? Oye, mira, es que tantas veces todo eso se va perdiendo. Sí que podemos tener una memoria selectiva, pero al final no nos engañemos que el día a día nos puede y a veces no apuntamos todo eso. ¿Sí? Es un caso excepcionalmente útil, aplicaría, ¿no? Podría elegir más, pero creo que con este también me daréis la razón. El onboarding. Otro caso. Una propiedad mal dada de alta puede generar problemas durante meses. La inteligencia artificial ayuda a crear una ficha maestra completa, detecta datos faltantes y prepara una descripción comercial atractiva. El alta de una propiedad debe ser un proceso estructurado. No podemos improvisar. Y no una recolección de información totalmente improvisada. Al final esto asegura que todo empiece bien y sin fricciones futuras. ¿Sí? Fijaros, 5 casos para una persona que no se dedica al sector. Estoy convencido que todos vosotros, estos y otros, también lo veríais. Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Hemos dicho que la IA se puede o nos puede ayudar en muchos casos de uso. Pero tenemos que aprender su idioma. Yo sé que ya habéis hecho alguna formación de PROM, que al final de PROM es como hablarles, ¿no? El PROM no solo es una pregunta, es una instrucción detallada para la IA. Porque yo puedo preguntarle algo sobre vuestro sector, pero si no tengo el contexto que tenéis vosotros, la IA no me va a entender. O el resultado que va a sacar va a ser muy deficitario. Al final tenéis que ver el PROM como un procedimiento. ¿Qué os diríais a vosotros mismos para conseguir un resultado? Eso es el PROM. Para que la IA sea realmente útil, debemos darle un rol claro y un contexto operativo específico. El contexto a veces no tiene que ser subirle solo documentación. Yo desconozco qué herramientas ya usáis. Me imagino que todos vosotros conocéis ChatGPT, Gemini, Copilot de Microsoft. En Europa sí que estamos muy condicionados con el LLM que podemos utilizar porque por tema de normativa europea solo podemos utilizar Microsoft porque cumple todos los requisitos de privacidad y seguridad. Yo sé que ahí en México tenéis un poquito más de carta blanca, ¿no? Pero al final las herramientas están programadas de la misma forma. La lógica es la misma. Es darle contexto. El contexto a veces puede ser conéctalo con mi base de datos, conéctalo con mi CRM. Ahora con 2 clics podemos conectar nuestro buzón de Gmail y hacerle preguntas con lenguaje natural para que nos diga cuántas incidencias hay y tradúcemelas y quiero que me hagas una base de datos. Eso lo hace ya la inteligencia artificial con herramientas. Es saber cómo pedírselo, ni más ni menos. También es crucial establecer límites y la necesidad de revisión humana. Ojo, es como darle una receta a un chef, no solo pedirle un platillo, ¿no? Si damos un buen procedimiento, la IA no podrá darnos lo que necesitamos, pero sí que nos dará un criterio que nosotros al final tenemos que confirmar. Fijaros que cuando hablamos de IA generativa,
por debajo hay un tema estadístico de respuesta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lenguaje. Nosotros como criterio y como personas tenemos que verificar que eso sea del todo real, del todo útil en este caso. ¿Sí? Un prompt útil produce decisión. Un prompt útil es aquel que nos ayuda a tomar una decisión o a avanzar en una tarea. No queremos que la IA nos dé un resumen genérico, sino que extraiga tareas, identifique responsables, marque urgencias y sugiera respuestas. Ejemplo, en lugar de pedirle que conteste a un huésped, le pedimos que redacte 3 opciones de respuesta. Fijaros, un pequeño tip, considerando el tono, la urgencia y la política de la propiedad. Eso es contexto. Así la IA se convierte en una herramienta que acelera nuestro trabajo y nos da opciones concretas. ¿Sí? Mirad, aquí está. José, Sí. algo, en tu diapositiva anterior, temas tan sencillos como las reuniones que hacemos en las empresas. Muchas de ellas ya no son presenciales, otras son videoconferencias. Hay muchas herramientas. Google Workspace, que es Gmail, Gemini, Google Meets, etcétera, ya graba, por supuesto, genera la minuta. Pero en general, o sea, la transcripción es una cosa, generar una minuta es otra, y otra cosa es darle contexto para decirle, oye, yo quiero que haya una trazabilidad. Aquí hay algo muy, 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 muy importante. No sé cómo se diga en español, pero en inglés es accountable. Sí, rendir cuentas. Es medible, pero medible con rendición de cuentas, ¿no? Suena muy técnico, suena raro en español, pero en inglés se utiliza mucho. Y es que, y es donde más se nos va, es un negocio de personas y tenemos que ser accountable. Las tareas, las personas, las reuniones. Nos reunimos X número de veces y pues sí, hablamos, pero bueno, ¿qué tareas, qué responsable? O sea, un buen prompt en una transcripción de una reunión te puede generar los seguimientos. Es más, un buen prompt después de una reunión con un posible nuevo cliente te hace el seguimiento. Te hace el correo de seguimiento, te identifica valores, o sea, pero tú tienes algo que sí es muy importante. Todos hacemos prompts todos los días, yo creo, ya. Y unos son tan malos, tan malos que eso no te arroja nada. O sea, bien pensados, bien parametrizados, terminas una reunión con un cliente, metes la transcripción en algún prompt que ya tengas creado y te hace el seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces que tenemos 3, 4, 5, 6 reuniones y ya ni te acuerdas, ni el cliente se siente atendido porque no está recibiendo ese correo después de que lo atendiste. Entonces, para mí creo que es súper importante y más en este mundo en el que estamos ahora de la inmediatez. Recibimos muchos datos de nuestro negocio, de nuestros colaboradores y cómo procesarlos qué tan importante, quién es el responsable. A veces que lo escucho, pero lo escucho como si estuviera escuchando algo que no es para mí. Entonces, sí nos puede ayudar muy bien a poder dirigir, a tomar decisiones y si hay urgencia o importancia, y no siempre estamos en todas las reuniones también, ¿no? Eso también puede suceder. Y no por eso vas a dejar de dar seguimiento, ¿no? Pues creo que también son otros casos de uso importantes. No, porque además es que lo que dices es que totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, al final, las herramientas cada vez incorporan más cosas. Yo no sé si conocéis el concepto de la navaja suiza, ¿no? Al final, una navaja en principio tenía la hoja para cortar. Los suizos, que son otra cosa, no, pero son muy creativos, empezaron a poner nuevos elementos que le podías hacer nuevos usos. Pues estas herramientas, voy a poner el ejemplo de ChatGPT, por decir uno que seguro que todos conocéis, empezó simplemente como a partir de un prompt conseguir una respuesta. La respuesta podía ser más o menos asertiva en función de cómo se le hayamos hecho la pregunta. Y vuelvo a insistir, aquí lo que nos ha obligado esta tecnología es hacernos mejores preguntas. La siguiente evolución ya no es solo que me genere una posible respuesta, sino que me genere varias. Fijaros, ya me está generando diferentes respuestas y yo, siempre el criterio humano es el que escoge,
elegiré la que más me guste o la que más se asemeje a lo que sea. Pero es que el siguiente paso era, no, es que yo no solo quiero que me genere la respuesta. Si hay una acción que hacer, por ejemplo, no solo genérame la transcripción, como decía Sergio, no, quiero que de la transcripción identifiques, ojo, identifiques de qué temas importantes se ha hablado. ¿Y cómo sabe la máquina que es importante y que no? ¿Es que me conoce? Sí, porque le he dado contexto. De ahí que las herramientas generativas empezaron a tener lo que se llamaban los proyectos, los GPTs, que seguramente os sonarán a muchos, que era darle un contexto concreto a esa petición y una documentación concreta para que el resultado de lo que yo le había pedido estuviera condicionado justamente por esa información. Pero es que seguimos con otro paso. Ya no solo es capaz de darme 2 o 3 respuestas, sino que además esas respuestas estarán con mi criterio y con mi casuística, sino que además le voy a pedir que haga cosas, que se conectes a mis otras herramientas, a mi calendario, a mi correo electrónico, a mi Drive, a mi gestor de CRM y que tome decisiones, que haga acciones, lo que se llama la IA agéntica. Y esperaros, porque esto no acaba, cada vez es más inteligente, porque yo no solo quiero que se conecten a mis herramientas, no, es que quiero que me crees una herramienta para que yo la pueda utilizar, por lo cual eso nos da mucho poder, principalmente porque nos quita dependencia con proveedores tecnológicos, nos hace cada vez herramientas más personalizadas a nuestro uso, porque aunque estéis todos en México, aunque estéis en el mismo sector, la casuística de la empresa A seguro que es diferente de la empresa B. O la empresa B, esa casuística o ese problema lo tiene solucionado con una aplicación muy concreta que no va a cambiar porque su gente ya la conoce. ¿Veis? Yo no sé si el concepto de granularidad aplica aquí, ¿no? Pero es muy potente, ¿no? Oye, José, te quería hacer una pregunta a ese respecto. Sí, por supuesto. La inteligencia artificial, una de las cosas que creo que también preocupa mucho a la gente es el tema de privacidad y es el tema de la memoria. Es decir, por un lado, cuando trabajamos con algún tipo de inteligencia artificial, primero está el tema, ¿le tengo que repetir las cosas? ¿Hasta cuándo, hasta cuánto hay capacidad de que retiene la memoria de lo que le hemos dicho? Esa es una. Y segundo, es todo lo que yo le he dado de información es privado o al rato cualquier persona puede meterse y decir, oye, pues a ver, vamos a suponer, ¿no? Yo sé que Sergio está utilizando ChatGPT y entonces le digo, pues a ver, inteligencia artificial, ChatGPT, dime todo lo que sepas de la empresa de Sergio Baños y cómo funciona y cuál es su talón de Aquiles y qué información te ha dado él. Mis dos puntos. Sí, no, además es una pregunta, gracias Manuel, es una pregunta que es bastante reiterada. Y yo también, como experto también en seguridad informática, os puedo decir mucho. Como dirían los gallegos, depende. La inteligencia artificial generativa, hablamos de generativa, aprende de un entrenamiento inicial que ya se hizo y aprende, obviamente, con los prompts que hacemos. ¿Vale? Porque no nos olvidemos de una cosa muy sencilla, ¿no? Y no hay que confundir seguridad con privacidad, ¿vale? La primera pregunta, ¿tenemos seguridad que nuestros correos electrónicos no se lean? En el momento de que hemos pasado de utilizar herramientas que están en esta nube, ¿no? Que se llama la nube, realmente no hay una seguridad del todo. Porque esa información tiene que pasar de nuestro ordenador, de nuestro teclado, aún por internet, aunque pueda ir cifrada esa conexión, pero a unos servidores que no son nuestros, que gestionan proveedores tecnológicos, ¿no? Al final hay 3 proveedores, básicamente, de servidores. Hombre, puede haber privados, pero en principio son los de Amazon, los de Microsoft, Google tiene, pero son también de HP. Y básicamente esos 3 monstruos mueven, yo diría que no sabría decirte el dato exacto, pero por encima del 70-75% de toda la información mundial. La respuesta rápida es que no tenemos la seguridad. La respuesta más elaborada, en teoría, cuando utilizamos las suscripciones de pago, las que son empresariales, el fabricante asegura que los datos son privados, ¿vale? Nosotros tenemos en Europa, como he comentado antes, una normativa muy estricta y si los servidores no están en Europa no podemos utilizar ese proveedor, por ejemplo. Nuestros modelos
De hecho, el ChatGPT, no sé si os acordaréis, esto nació en noviembre de 2022, no se extrañó que lo dejaran gratuito. Lo dejaban gratuito porque estaban entrenándolo con nuestras respuestas. Con lo cual, eso estuvo abierto y todas las suscripciones de los LLM gratuitos dicen abiertamente que entrenan a los modelos. Con lo cual, a la respuesta de si nos ven, sí nos ven. Si se entrenan, sí se entrenan. Lo que pasa es que es un tema estadístico para que podamos, entre comillas, ¿no? Bichear, no sé si la palabra ahí en México, entender lo que dice Sergio, por ejemplo, tendría que estar él, muchísimos Sergios diciendo siempre lo mismo. Es un tema de volumen. Esto con respecto a la privacidad, ¿no? A si utilizan nuestros datos o no. Yo siempre recomiendo a mis clientes, sobre todo temas médicos, temas un poco muy sensibles, que anonimicen los datos. Imaginaos, si yo quiero subirle una tabla de Power BI, un Excel con documentación, pues no me cuesta nada quitar la empresa, por ejemplo, y que haga los cálculos o haga lo que le pida simplemente con eso. Hay una excepción, y no es que tenga acciones, pero sí que es Microsoft. Microsoft es el gigante dormido, porque Microsoft no solo vive de la inteligencia artificial, de hecho su cuota de mercado es muy baja. Tiene una infraestructura a nivel mundial para empresas de muchísimos productos. ¿Quién no utiliza el Office, el Outlook, el SharePoint? Ya, y son servicios en la nube. Él sí que asegura, Microsoft asegura que dentro del tenant privado la información no sale de ahí. De hecho, cuando os enseñe un poco la práctica, veréis un escudito seguro. ChatGPT tiene una versión empresarial. Cloud ahora está sacando una versión empresarial que también asegura que es privada. Gemini también con el Workspace también, en teoría. O sea, todos los fabricantes, como han visto ese nicho de mercado en empresa donde la privacidad, la competitividad, la fuga de información es muy prioritaria, están sacando productos, en teoría, privados y que no se entrenan. Pero siempre está el riesgo. No sé si, Manuel, te he contestado un poco con esto. Aunque sí también os digo una cosa, siempre hay opción de utilizar inteligencia artificial dentro de mi infraestructura, que puede estar en la nube. Al final, el concepto de la nube es que no está en mis servidores, en mi casa, en mi local. Pueden estar en la nube, porque no tengo espacio, pero que sean míos los servidores también. Es un tema de costes, ¿sí? Claro. Sí, no, comprendo perfectamente. Dime algo, entonces, en teoría, los servicios que son pagados sí ofrecen un tema ahí de seguridad, ¿correcto? Sí. Los que son pagados, al menos te dan la opción, hay que desactivarlo porque de entrada esto es como las cookies, de entrada aparecen activos, tienes que decir que no quieres que se entrene con tus datos, con lo cual en teoría, y digo en teoría, tu información no va a procesarse en sus servidores. Pero eso no significa que no estén en sus servidores, que es una paradoja, ¿vale? Otra cosa que me has comentado antes que no te he contestado, al respecto de la memoria. Cuando hacemos un prompt a estas máquinas, esa memoria cada vez ha sido más grande. Lo que se llama la ventana de contexto. Ahora yo no sé cuál es el último número, pues puedes meterle casi un libro de 100 páginas que te va a procesar eso. Pero no es la forma más operativa de sacar rendimiento de estas máquinas, porque al final hay otra forma de operar, que sería con agentes o dándole unas instrucciones muy concretas. Y esa información, en vez de dársela en el prompt, que ya la tenga. Pensar que esto no es magia, o sea, detrás de esa información primero, la máquina tiene que procesarla. Ese proceso técnicamente se llama vectorizar. Yo tengo que convertir mi lenguaje, ese caos, porque ellos no saben lo que es una oración, lo que es una palabra, lo que es un párrafo. Se tiene que pasar a un proceso matemático, lo que se llama tokenizar. Y eso es mejor hacerlo con agentes, por ejemplo, con GPTs o con unas instrucciones concretas, porque así lo que hace es que la respuesta siempre la tiene disponible y no se la tengo que dar cada vez. Entonces te aseguras que siempre tenga contexto, ¿sí? Pero el concepto de memoria tal y como lo conocemos no lo tiene. Digamos que es capaz. Esto es como decir, es tan rápido leyendo todo otra vez que parece que se acuerde. No, yo cada vez que hay una nueva conversación, sea con el LM que el LM, que sea, va a volver a procesar la información, ¿sí? Ok, entonces es ahí donde es a través de un prompt inicial que le entregas a la inteligencia artificial que lo pones ahí y está permanentemente está disponible. Entonces, cuando le haces la pregunta, lee eso primero, cómo debe de actuar, dónde está el tipo de viene, lo lee primero y luego ya contesta tu pregunta en función a ese que tú le acabas de poner, ¿correcto?
Correcto. Manuel, mira, te voy a poner un ejemplo muy visual. Tú imagínate que tú vas a un edificio de 10 plantas y en cada planta se hace algo diferente. Tienes dos opciones. Fuerza bruta. Voy a todas las plantas y hago lo que necesito hacer y en la planta que lo hagan, pues sacará el resultado. Segundo caso. Me creo en la planta 0 un plafón, un índice. Oye, mira, en la planta 1 está administración, en la planta 2 está compras, en la planta 3 está marketing. Y yo ya, en función de lo que yo quiera, ya sé dónde tengo que ir. Esta segunda opción es la que se utiliza para programar esas instrucciones en un agente, en un artefacto. Cada fabricante lo llama diferente, ¿no? En una gema de Google. Es tener un índice que se llaman instrucciones personalizadas, que por cierto, en la documentación que os pasaré, de esos 5 casos de uso que he hablado, las tenéis para que las practiquéis y las podáis usar, ¿vale? Porque yo no solo quiero hablar yo, quiero también aportar valor y que veáis qué se puede hacer. Y cuando determinéis un caso de uso, tenéis que seguir el mismo patrón. Es crear ese índice que además le puedo dar documentación para completar el contexto. Con lo cual, cuando yo tenga que hacer una segunda pregunta, ya entenderá a qué planta tengo que ir. ¿Sí? No sé, Manuel, si con el ejemplo se ve mejor. Sí, ya me queda claro. Adelante. Seguimos. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque no sabía si os iba a ver o no, pero de estos cinco casos que he comentado antes, bueno, puede ser uno o varios. ¿Qué proceso roba más tiempo cada semana? Ya no digo cada día, cada semana, porque entiendo que hay procesos que a lo mejor pues no son diarios, ¿no? De la parte de reporting, de la parte de limpieza, mantenimiento, todo el tema de mensajería, todo el tema de onboarding. Porque tenéis que vosotros, y ahí es donde duele un poco, tenemos que pensar, tenéis que escoger el primer piloto, ¿veis? No podéis ir a todos. Primer piloto. De los 5 casos que yo he propuesto, que yo no soy del sector, hay un ejercicio previo que es ver qué casos puedo aplicar. Elegir los vuestros y elegir uno. ¿Vale? Elegir uno. Porque ese será el que cuando lo resolvéis os dé oxígeno para seguir al siguiente. Porque eso es un proceso continuo. Y cuando os empoderéis y cuando veáis que es tan sencillo realmente hablarle, que la máquina te entienda, que sepáis los contextos que sean necesarios, realmente empezaréis a generar muchísimas soluciones que antes eran casi impensables, ¿no? Es importante para definir el caso 1, el caso no, el paciente 0, que lo tengáis más o menos, ¿cómo decirlo?, por la mano, que sepáis que tengáis que validar que la respuesta que te da es la que tú hubieras hecho. Lo que pasa que que la máquina la ha hecho más rápido, ¿sí? Porque eso os dará confianza para hacer el segundo. Y así, progresivamente. Tenéis que utilizar un caso de uso que controléis las posibles casuísticas. Pues yo qué sé, yo sé exactamente qué follones hay en mantenimiento, sé qué propiedades me dan más follones. A ver si la máquina también identifica los mismos. Y cuando la probéis 10 veces y las 10, la respuesta que os desea la misma la que vosotros hubierais hecho, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí se puede dar mucho más. Mirad. Esto es para la gente que ya vaya más avanzada. Casos avanzados. ¿Vale? José, sí. no sé si hagamos una pequeña pausa, si alguien quiere hacer 5 minutitos de pausa técnica. Si alguien quiere hacer una parada en pits, aprovechando que ayer fue la Fórmula 1, una parada en pits. Vamos a hacer 5 minutitos ahí de... Minutos de descanso. Vale. Venga, para que si alguien quiere hacer algo y regresamos. Mira, justamente la pausa me ha ido muy bien para... os voy a compartir pantalla. A ver. Mirad, os compartiremos. Este es uno de los documentos que vamos a compartir, pero para que veáis un poquito la idea. A ver cómo le digo aquí a pantalla 2. Mirad, de compartir. A ver si me confirmas. ¿Me confirmas, Sergio, que se ve? Esto es un documento. Porque, claro, al final, 2 horas
dan para lo que dan. Y es importante, y además es que, bueno, es un sesgo humano, o sea, retenemos poca información, ¿no? Fijaros que todo lo que he dicho de una forma más ordenada y más estructurada está en este documento, ¿vale? Explicando qué tipos o cómo podemos, mejor dicho, aprovechar la inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado de los asistentes, el tipo de uso que hace, ¿ves? Los asistentes redacta, resume, traduce, estructura. Tenéis una tabla para cada uso diferente. Ya sé que es difícil que os tengáis que extraer de la herramienta, pero pensar que las herramientas van y vienen, los conceptos no, ¿vale? Y al final, estos son los tipos de uso de la IA generativa, como asistente, como apoyo en el proceso y como apoyo en la decisión. Luego ya hablaremos de qué herramientas. Los dolores que hemos comentado, ¿vale? Todo esto lo tenéis por escrito también para que así os podéis focalizar en escucharme en este caso y así tenéis la tranquilidad de que luego podéis consultar esta información más allá de, por supuesto, ver la grabación, ¿no? Aquí hablábamos lo que antes he comentado, ¿no? Mantenimiento, ¿no? Un poco cómo suele aparecer, coste oculto y primera aplicación de la IA, ¿vale? Aquí veréis casos más concretos. Cómo identificar un buen caso de uso, porque José, por supuesto, no conoce vuestro sector. Y hay un procedimiento, porque al final esto viene de otras áreas, ¿no? Cómo mejorar procesos. Pues aquí viene cómo identificar un buen caso de uso, porque yo sé, y eso pasa con mis clientes, que a veces no saben por dónde empezar. Y yo creo que también es importante que esto se enseñe para que vosotros al final también seáis embajadores de vuestras propias soluciones, ¿no? Pues por criterio de impacto, por repetición, si tengo o no tengo datos, son cómo identificar un buen caso de uso. Luego ya veremos, ¿no? Si se puede aplicar IA y de qué forma, ¿no? Nosotros hacemos esto, ¿vale? 5 pasos: dolor, proceso, dato, caso y KPI, porque es importante medir los resultados. ¿Cómo sabemos que hemos aplicado esto y realmente estamos mejorando en lo que sea, ¿no? Pues bueno, tenemos que ponerle métrica, ¿no? Y aquí tenéis las instrucciones. Lo que hablaba antes del índice, ¿no? De cuando entrábamos al edificio, ¿vale? Tenéis de los 5 ejemplos las instrucciones. Esto lo podéis copiar y pegar en cualquier LLM. Si sobra tiempo haremos alguna demostración en directo y si no, la siguiente jornada haremos la que necesitéis. Pero al final hablamos de las instrucciones. Fijaros que es lenguaje natural. Sí. Algo que todos deben de saber. Un mismo prompt aplicado 2 veces da resultado diferente. Sí. Parecido, tal, sí, pero nunca es el mismo. Y obviamente, dependiendo del contexto y más perfilamiento o contexto que le des, va a cambiar o va a mejorar. Y voy a poner un ejemplo claro. Y esto es muy importante, ¿no? Este material que os vais a llevar didáctico es importante para practicarlo, para hacerlo, porque ahí hay bases y técnicas para aplicarlo y es practicar y practicar. Mientras más contexto, mejor. Como decía muy bien José, la ventaja de esta nueva ola de avance y de progreso, de revolución tecnológica, es que el lenguaje universal, pues es el español. Es el español. Sí, total. Le escribes y le dices, por ejemplo, yo aquí ahora os va a mostrar José, que ha hecho un agente de atención al cliente, yo tengo otro, el otro tiene otro. No es lo mismo cómo yo quiero contestar a mis clientes a cómo otra empresa quiere contestar a sus clientes. No es lo mismo. ¿Lo puedes copiar y lo puedes pegar? Sí. Aquí, y era algo que José siempre me discutía mucho, es que lo que deben de aprender es el concepto de cómo hacerlo. Tienen que aprender a pescar, no a copiar y a pegar, porque cada empresa es diferente. A mí no me gusta tutear a mis clientes y hay otras empresas que sí les gusta tutearlos. Hay otros que les gusta ser muy amistoso, hay otros que les gusta ser más formal, hay otros que les gusta ser, en fin, más amables, hay otros que le ponen más cremita a los tacos, en fin, y tú puedes moldear el tono de tus respuestas a los clientes. Ojo, con los dueños de las propiedades igual. Otra cosa, también le puedes decir a la herramienta
que aplique inteligencia emocional según sea el caso y que detecte de si el cliente está pidiendo una sugerencia o el cliente está presentando una queja o el cliente está presentando una emergencia. No es lo mismo una respuesta para una emergencia que para una queja que para una sugerencia. Entonces, todo eso, todo ese contexto es lo que debe de contener tu prompt para crear tu agente o tu herramienta. Entonces, esa personalización no nos la podemos inventar, José, no me la puedo inventar yo. Cada quien se la tiene que proveer. Si tu prompt está muy ligerito y no tiene todo este contexto, pues te va a dar respuestas pues ligeritas, no van quizás a cumplir lo que tú quieras. Y puede ser tan detallado, tan exigente como tú quieras. Y estamos hablando de una contestación a un cliente. Imagínense todo lo demás. Esto es un caso súper sencillo, pero ojo, que nuestro negocio es de servicio al cliente. Y antes de que llegue el cliente a la propiedad, ya hemos hablado con él de todo. De su cumpleaños, del yate, entonces toda esta interacción ellos no ven. En su mente traen una percepción de un servicio que están recibiendo a través de palabras, a través de texto. Entonces aquí se vuelve exponencial y muy importante, pero sí quería hacer esta aclaración, ¿no? De que cada prompt aunque lo pongas 2 veces, va a salir diferente. Y es importante que cada quien ponga lo que tiene cada sí, su ADN, a mí me gusta así, mi empresa es diferente porque nosotros hacemos esto así, yo les hablo de tú, yo los apapacho, yo los agarro, yo les doy abrazos, bueno, pues tú les das abrazos y esa es tu particularidad, no la cambies, aplícala, pero tienes que documentarlo muy bien en el prompt, ¿no? No, además es que todo esto ha evolucionado mucho. Pensar que cuando creamos un prompt, nosotros solo controlamos una parte de la instrucción. La otra parte, la propia herramienta, en este caso ChatGPT, cuando digo herramienta me refiero al software que utilizamos, ¿no? Que puede ser ChatGPT, Gemini, Copilot, le pone más instrucciones. Entonces, la única forma que tenemos de poder acotar al máximo el resultado es darle toda la información posible. Claro, el esfuerzo es una vez, pero cuando ya conseguimos un resultado consistente, sabemos que ya tenemos la máquina engrasada, por así decirlo. ¿Veis? O sea, fijaros que, por ejemplo, yo estoy en España. Yo no sé si en México, bueno, en Estados Unidos seguro que no, pero si yo, por ejemplo, y me vais a entender a lo que me refiero, si yo, por ejemplo, le hago un prompt, imaginaros que yo le hago un prompt para conseguir que me dé una receta, un plato de conejo al ajillo. Aquí, en España, el conejo, el animal, es un plato muy cotizado de caza. Pero yo sé que en Estados Unidos el conejo, el animal, es una mascota doméstica. Tú no podrías hacer un prompt con una suscripción de ChatGPT en Estados Unidos y hazle una receta de conejo al ajillo. Porque te diría, con buenas palabras, oye, es que el conejo es un animal doméstico, en algunas culturas se puede cocinar, etcétera. ¿Veis? Que ya está condicionada la propia máquina ya solo de serie. Con lo cual, ¿qué tendríais que hacer en ese prompt? Darle contexto. Oye, estoy cocinando para una empresa española de restauración, estamos recuperando recetas antiguas y me gustaría hacer, por ejemplo, una receta de conejo al ajillo. ¿Veis? Como cambiando la forma de hablarla a esta máquina es capaz de cambiar su contexto y por ende cambiar su respuesta. Es un ejemplo muy gráfico, muy frívolo si queréis, pero para daros a entender que es muy importante, es el todo cómo comunicarse. Bueno, simplemente os quería decir esto, que aquí lo veréis y luego haremos un poquito de... Os enseñaré alguna cosita que hemos preparado para que quede la grabación, pero no os preocupéis que tendréis más. Voy a continuar con la presentación, así acabo la parte más teórica. No sé cómo vamos de tiempo, porque yo me pongo a hablar y no callo, pero bueno, ya me vais los compañeros. 4 minutos. Vale, perfecto. Yo creo que de momento podemos... No, y luego... 24 minutos. ¿Faltan? Sí, 33 minutos, sí. Vale. También me gustaría dejar tiempo para hablar, para que preguntaran, en la medida que pueda yo contestarles. A ver, dejo de compartir. No, tengo que compartir la otra pantalla.
os iría animando a que... Sí. Si queréis irme mandando preguntas, por favor. Claro, así vamos avanzando. Y las clasificamos y luego en un momento más empezamos a contestarlas, por favor. Gracias. Vale, comparto por aquí nuevamente pantalla completa. Vale, la presentación, el screen 1. Compartir. Vale, me he quedado aquí. Ahora me confirmáis. Se ve, ¿no, Sergio? Vale, vamos a dar una vuelta de tuerca porque se puede llegar a lo que queráis. Al final, mira, casos avanzados, ¿no? Una vez que hemos resuelto las fricciones básicas, entendiendo fricciones básicas porque las tenemos muy acotadas, podemos llevarla ya a un nivel más avanzado, ¿vale? Donde realmente actúa como un verdadero copiloto. Imaginas el copiloto, el que está conduciendo el rally, el de al lado que está diciendo todo, porque el que está conduciendo tiene que precisar al máximo la conducción frente a los datos, ¿no? Eso significa usar para decisiones más complejas. Por supuesto, es capaz de leer más rápido, generar texto más rápido, texto y voz. Acordaos que esto, bueno, o no sé si lo sabéis, pero esto es multimodal. Es igual de fácil, entre comillas, generar texto escrito como audio, como música, como imagen, como vídeo. Al final es simplemente una capacidad más de computación, pero está generando contenido, ¿no? Ahí es muy bueno, pero es que también es muy bueno interpretando y tomando decisiones sobre el contexto, ¿vale? Por ejemplo, me viene riesgos en reservas. ¿Tenéis documentado los impagos, las reservas que no se han producido? Todo eso es capaz de encontrar del caos pautas matemáticas. Porque si, oye, de cada 100 reservas siempre de esta localidad me fallan 3 o 4, me lo invento, aquí hay una pauta, y es capaz de hacerlo. A nosotros nos costaría mucho porque no tenemos esa capacidad de procesar. Y en función de eso, decirte que de esta localidad tenemos estos problemas y tú ya ponerte en preaviso. O sea, es un plus más de valor. O sea, no solo lo veis con que, por supuesto, traduce a cualquier idioma, genera resúmenes, todo eso ya lo hace, ya se da por supuesto, pero donde aporta el valor extra es la interpretación de datos y en darte todo mascadito para tú realmente tomar la decisión. Por ejemplo, el tema del pricing. Es capaz de scrapear de la competencia los precios medios. Los precios medios. Si tenéis una herramienta, que yo sé que tenéis herramientas para ver cómo está el tema de Booking y tal, podéis extraer la información y vosotros dar una contrapartida. Oye, pues últimamente aquí, por lo que sea, hay un evento especial, se está pagando más en esta zona. Oye, o hay aviso de, yo qué sé, de clima, podemos enchufarle también acceso a clima, a meteorología me refiero. Fijaros, le podemos... o sea, el límite está en nuestra imaginación. ¿Qué elementos yo haría de forma manual para poner un precio otro a mi vivienda, a mi propiedad? ¿Sí? Eso te lo puede hacer automática. O sea, aquí la IA no solo asiste, sino que enriquece nuestra capacidad de análisis y nos da una ventaja competitiva. ¿Vale? Por ejemplo, el pricing, que es un ejemplo muy de esto. Mira, ¿ves? Dice, el algoritmo no conoce tu calle, tú sí. No sabes si hay una obra ruidosa, un evento local importante o si la seguridad percibida ha cambiado. Todo eso se puede enriquecer para que tome mejores decisiones. ¿Sí? El criterio comercial, el conocimiento local sigue siendo fundamental y la diferencia. La IA nos da datos, pero nosotros aportamos el contexto. Por eso, no sé si habéis fijado en el documento que hay un espacio entre claudiatos, donde aquí es donde le podéis subir la documentación que queráis. Tener siempre la prudencia de anonimizar los datos, porque si son nombres propios y tal, vale la pena. Pero toda esa información es capaz de encontrar la huella digital. ¿Y qué es la huella digital? Mirad, os voy a poner un ejemplo que siempre pongo en las clases. Yo sé que cuando mi hija me envía un WhatsApp, la conozco. Mi hija tiene 13 años. ¿Por qué la conozco? Aunque coja el móvil o el celular, como decís vosotros, ¿no? El celular de mi mujer, yo sé que es ella. Hostia, me está haciendo nada. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje, una forma de hablar. Todo esto es porque mi mente ha procesado su forma de hablarme. Y yo ya identifico a mi hija, aunque sabiendo que me está enviando un mensaje desde otro celular. Pues ahora imaginaros esto en vuestro negocio. Si yo le doy toda la información, si yo le doy... Imaginaros, mi buzón de correo
sabe cómo yo me dirijo a mis clientes, lo que decía antes Sergio, es capaz de identificar mis formas de hablar con mis clientes, si lo tuteo más, si lo tuteo menos, y con eso es capaz de tener un gemelo digital que sepa expresarse de igual forma que yo. Por ejemplo. Que, José, perdón que te interrumpa, muchas veces me dicen personas, pero es que yo no sé explicarle el contexto, sí, yo no sé explicarle, yo no sé decirle cómo yo hablo, cómo yo escribo. ¿Dale tu correo? Súbele 15, 20 correos tú y vas a ver qué rápido te dice, es una persona que es detallista, es tal, es amable, es esto, es conciso, es asertivo, o sea, todos esos calificativos que a lo mejor para nosotros en nuestro lenguaje se nos dificulta poder calificar, lo hace. Claro, porque del caos encuentra estructura, encuentra lógica matemática. Exactamente. Y hace falta darle datos, es importante, la IA sin datos no es nada. De hecho, se ha entrenado con muchísimos datos, de hecho ya no hay datos suficientes para entrenarla, ya se han gastado todos los datos de Internet. O sea, fijaros hasta dónde podemos llegar, ¿eh? Esto en atención al cliente, cómo contestar con nuestra cultura de empresa y cómo atender al cliente, ¿sí? Incluso sabiendo que a lo mejor el cliente es de determinado país, también es capaz de identificar eso. Mira, riesgo de reservas, reglas. No. Perdón, José, porque es que tranquilo. Hay temas muy interesantes. Aquí en mi rancho, como decimos aquí, Cabo San Lucas, hay dos mercados muy claros, que es el americano y el canadiense, los cuales son inmensamente diferentes. Si nos vamos a la era de Quintana Roo, tienes una mezcla tremenda de mercados. Tienes mercado europeo, tienes bastante mercado nacional, también tienes americano, canadiense, o sea, y latinoamericano. Cada idiosincrasia es diferente y entienden, sienten y hablan diferente. Entonces, todas esas connotaciones, hay veces que no nos damos cuenta, o será porque ya lo hacemos de manera innata o porque tenemos muchos años en este negocio, en hospitalidad, y sabemos que tenemos que cambiar la manera de hablar, la manera de decir, pero nos sucede esto mucho y está en nuestra cabeza. Esto es lo que hablamos del conocimiento tácito. Tenemos un montón de conocimientos, somos 4x4. En la hospitalidad somos 4x4, la verdad. Manejamos una cantidad de conceptos y de psicología, de tema de inteligencia emocional y de números y de costos y de gastos y de urgencias y de bomberos ¿no? Y ahora ver cómo explicas todo esto, cómo entrenas a una persona nueva y ese conocimiento tácito que manejamos muchas veces se queda en las personas. Nos cuesta volver a entrenar. Hay otro caso de uso súper importante, la inducción de los colaboradores. O sea, porque todo lo que se tiene que aprender un colaborador, imagínate un agente de reservas en nuestra industria, todo lo que se tiene que aprender es bárbaro. Si ya lo tenemos en nuestra base de conocimiento, pues bueno, hasta le puedes crear un plan y lo puede hacer él solo. O le puede preguntar a la base de conocimiento, teniendo un agente al cual pueda accesar, ya no tiene que tener tus informaciones. Nos sucede muchas veces que parte de la información aquí, parte de la información está allá, pero regresando al tema de las nacionalidades, creo que de repente lo hacemos de manera orgánica y no nos damos cuenta de que sí hay una manera de poder cambiar un poco la atención, el servicio o las respuestas o un tema de una queja. No es lo mismo un europeo que un americano que un mexicano. No es lo mismo. Y todo eso lo podemos perfeccionar. A mí lo de las cosas que más me interesa es que sean guía para mis colaboradores. Que tengan ese copiloto que les diga, no, un momento, no, cuidado, este es brasileño. Cuidado, no vayas por ahí. O que le dé otra opciones de respuesta, otra manera de... O sea, sí creo que podemos perfeccionar mucho en este sentido y ahí es donde nos hacemos únicos. Yo creo que lo que todos queremos en nuestras empresas es tener un elemento diferenciador a los demás, que no nada más sea el precio o una descripción o una foto, y aquí es donde creo que se hace muy valioso, ¿no? Claro, porque piensa que al final aprende del caos. Porque para lo que nosotros es un caos,
para la máquina, ¿no? Encuentra pautas lógicas y matemáticas y entonces aplica. Otro ejemplo, lo que decía antes del riesgo de las reservas. Si establecemos unas reglas que a veces no son intuitivas, pues sabemos el porcentaje o no, si cumple o no, para poder correr más riesgo. Esto lo hacen los bancos desde hace mucho tiempo para el tema crediticio. En función de lo que gane el tiempo que lleva total, te da un scoring de la posibilidad de que haya impagos. Pues es aplicar matemática y estadística a nuestro lenguaje y a nuestro negocio. No es ni más ni menos que eso. ¿Sí? Vamos a dar una vuelta de tuerca más. Mirad, las reseñas. Si yo le enchufo las reseñas, yo puedo saber dónde estoy fallando. Hombre, si hay 10 personas que se quejan... Es inmenso. Claro, si hay uno que se queja y 10 no, pues igual el problema es él. Pero cuando hay un porcentaje importante, revisa esto. Ya no tenemos que revisar manualmente nosotros las reseñas. Le enchufamos, la conectamos y que aprenda, que vea, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Y luego tomamos decisiones. Al final se trata de tomar decisiones. Fijaros. Por ejemplo, otro caso más. Sí, vale. Sergio. Ya estamos teniendo algunas preguntas, entonces no sé cómo vamos y tal para... Acabo, bueno, pongo un ejemplo más, dos casos más, un poquito más de lo mismo, ventajas un poco, al final elegir dónde aplicar la IA en pocas áreas y aplicación, pero muy bien definidas. También te va a decir dónde poner, dónde priorizar, ¿no? Y al final, acabo ya con esta si queréis, porque como sé que hay preguntas, básicamente esto es lo que tenéis que hacer. Ese es el método que se utiliza. Encontrar el dolor. Proceso, datos, muy importante, enchufar datos, porque al final estas máquinas puedes conectar directamente, no hace falta ya subir, puedes subir manualmente la documentación, pero ya pueden conectar, pueden trabajar con muchísimos conectores, todos los LLM, ChatGPT, Gemini, con Google, Copilot por supuesto, con todo el entorno de Microsoft, podemos enchufar los datos y ese es su contexto. Y luego, aquí, el caso, elegimos el caso y medimos, porque si no, no sabremos. Cierro con esto porque tendría para echar un rato más, pero mejor contestamos preguntas, Sergio, ¿sí? Sí, te iba a decir, enchufar datos o sacar datos, ¿no? Por ejemplo, sí. Una de las cosas primeras que hice fue muchos de los operadores de renta vacacional trabajamos con lo que es un PMS, que es un Property Management System. No todos. Pero, por ejemplo, yo de las primeras cosas que hice fue sacar los datos a mi PMS. Claro. Que tiene una cantidad de datos míos, no nada más de mis clientes, de números, de data, de conversaciones, de temas de mantenimiento, de todo. Y ahí es donde la IA, yo puedo procesar esos datos y hacer miles de funciones y de temas con valor sacando esos datos. Una de las preguntas, una de las cosas, de las preguntas que hablan es cómo conectarnos con los emails, ¿no? Cómo conectarnos con los emails. Esa es una técnica que te voy a dejar por ahí. La otra es, oye, ¿cómo enchufar estos datos? O sea, también hay otra, ¿no? O sea, ¿cómo sacamos estos datos del PMS, donde los ponemos, ¿no? Y luego hay temas de seguridad, ¿no? Pero yo te voy a dar un poquito la pauta para que me ayudes con la parte técnica, José. Vale, a ver, para la parte, vamos a ver, se puede hacer más o menos complicado y dependerá de la herramienta. Normalmente todos los LLM, a ver, hay que distinguir lo que es la herramienta, ChatGPT es una herramienta, de lo que es el LLM. El LLM es el motor, ¿vale? Esto es como decir, Volkswagen sería el fabricante de coches y no sé si hay un modelo allí en México, se conoce como Volkswagen Golf o pasa que es el modelo, ¿no? Pero todos tienen a lo mejor el mismo motor. Hay marcas de herramientas que son más fáciles o menos fáciles de conectar. Por ejemplo, ChatGPT tiene un conector. Tú le dices conectar y te conecta directamente. Copilot, por ejemplo, puedo compartir, si queréis comparto un momento, de Microsoft, que tiene conexión directa. Mira, os voy a enseñar mi correo, creo que no hay nada. Lo tienes conectado con tu Outlook, ¿no? Con mi Outlook. Yo abro el Outlook y directamente le digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y lee mi bandeja de entrada. O la bandeja que yo le considere que tenga que leer. ¿Sí? Gemini hace también lo propio con Gmail. Con Gmail.
con Gmail, ¿vale? Yo, por ejemplo, a ver si puedo enseñar esto, es que no creo que haya de ningún cliente. No. Bueno, yo solo tengo 2. Mirad. Voy a compartir para que veáis lo sencillo que es. Pero, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo ahora, José, también es porque tienes una cuenta de empresa con Microsoft. Sí. En este caso, con Sí. Copilot y Outlook. Sería el equivalente en tener con Gemini o con Igual. ChatGPT también. Mira, yo aquí, tienes tu Gmail y tienes tu Gemini. yo creo que todo el mundo tiene Outlook, o mucha gente tiene Outlook. Esta es mi bandeja de entrada de Outlook, ¿vale? Yo aquí le puedo decir simplemente qué es lo más importante de mi bandeja de entrada. Esto es el prompt. Esto es el prompt. Lo ha generado automáticamente con un botón. ¿Se ve bien? Igual por tamaño se ve bien, ¿no? En la grabación. Esto, al darle a este botón, me ha escrito esto. Estas son las instrucciones. Examina toda mi bandeja de entrada para hoy y muéstrame lo que merece mi atención primero. Esto me lo ha creado él. Yo hago así, clico y automáticamente va a vender mi bandeja de entrada de este buzón de correo concretamente, pues puede ser el de atención al cliente. Me va a estar mirando porque el contexto que tiene la máquina es mi buzón de correo, mi bandeja de entrada. Mirad. Y me está diciendo... He revisado tu bandeja de entrada de hoy. En total, el sistema ha encontrado 3 correos, 2 únicos relevantes, 1 duplicado. Y me lo ordena por prioridad. Oye, que tengo uno de alta prioridad, alineando con tu foco de formación de Power BI. Con fecha concreta, 10 de junio a las 4. Confirma. Prioridad media. Desarrollar habilidades de abren puertas de Microsoft Learn. ¿Ves? Está leyendo, no solo está leyendo mi buzón de correo, sino que está tomando decisiones de qué él considera que es más o menos importante en función del lenguaje que ha determinado que hay. Yo esto puedo mapearlo, o lo que es, en vez de decirle mi bandeja de entrada, le puedo decir, oye, mira la carpeta de atención al cliente, qué problemas ha habido durante esta semana. Y por consecuencia, genérame un correo electrónico de respuesta, por ejemplo. Correcto. ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué más preguntas hacían, Sergio? Te comento lo En que el pasó. caso de ChatGPT, si queréis saber cómo se hace en ChatGPT, no me quiero confundir. Ahora, aquí, ¿veis? Aquí puedo crear una tarea y puedo conectar mi correo, por ejemplo. ¿Sí? Desde aquí. En el caso de Gemini, bueno, también está arriba a la derecha, en un sitio. Y Gemini conectas Gmail, Google Drive, etcétera, ¿no? Sí, bueno, estos en principio, en principio ya son todos. A ver, si un caso simpático. Un caso simpático. Empecé a apoyar a un amigo con una consultoría y pues nunca pensé cobrarle. Y pues estuve trabajando con él como 3 meses y lo apoyé con reuniones, hicimos llamadas, Google Meets, hicimos correos, generé documentos, hice archivos en Excel, en PDF, ¿no? Y después con el paso de los meses me dije, ¿sabes qué? Me sabe mal. Yo sé que me dijiste que no ibas a cobrar, pero dime cuánto. Dije, es que no he llevado la cuenta, porque te dije que no te iba a cobrar, no he llevado la cuenta de lo que... Entonces agarré Gemini y le dije, oye, revisa, estuve haciendo este proyecto con mi amigo, revísame qué tanto hice. Me hizo un resumen ejecutivo, se metió en todos mis Google Drive, me dijo todos los documentos que hice, me hizo un cálculo de cuánto tiempo cree que yo dediqué en hacer esos documentos, cuánto me tardé en las videollamadas, en hacer las respuestas, en hacer las investigaciones, y me hizo un cálculo ejecutivo que me quedé con la boca abierta con un prompt. Y lo fue tomando todo y esto son casos de la vida diaria que vamos a hacer. Entonces, ya sabemos cómo conectar los Gmails, ya sabemos los emails, ya sabemos cómo conectar tal. El tema de la data. En el tema de la data, normalmente los PMS muchos de ellos deben de tener APIs públicas. Entonces, te estás con tu proveedor y le dices no sé si es Guesty, Hoseway, quien sea, oye, quiero tener acceso a mi API pública. El tema es, ¿qué vas a hacer con esos datos? Porque esos datos, lo suyo es que los pongas en un
Supabase, en un Airtable, en alguna base de datos a la que tú te puedas conectar después con alguna gente, con algún GPT para extraer información, ¿no? Pero no es nada más como que saco los datos y qué hago, ¿no? O sea, obviamente hay una parte técnica que necesitas apoyo. Sí, pero cada vez es más intuitivo. Mira, por ejemplo, os quiero compartir esta herramienta. Esto es una herramienta porque es una herramienta global. A ver si puedo compartir por aquí. Mirad, esto es una herramienta a mí la verdad que me gusta mucho. Se llama Manus, ¿vale? Es una herramienta, justamente, tenía como 2 ejemplos, ¿no? Fijaros que con lenguaje natural se me ha ocurrido, por ejemplo, hacer un gestor de incidencias, una aplicación. Y si me voy aquí, este es el prompt que yo le he hecho. Yo me voy al principio y fijaros que créame un gestor de incidencias para gestionar en propiedades de renta vacacional problemas, para poder informar y hacer el seguimiento. Serán propiedades en México para más información de incidencias. Obviamente es un prompt que se puede mejorar mucho. Vosotros le podéis dar muchísimo más contexto, pero lo ha hecho todo él. Ha tardado, no sé, 20 minutos. Él es capaz de esto que es lenguaje natural, traducirlo a su idioma, empezar a activar diferentes multiagentes, pues uno que me va a enseñar el dashboard, otro que me va a enseñar la base de datos, y va a poner lo que necesite. Obviamente puedo ir iterando, ¿no? Y en muy poco tiempo, fijaros, vista previa, creo que se puede compartir aquí. Me ha generado, voy a compartirlo, me ha generado el hecho que me lo ponga en formato web para poder mostraroslo. A ver si puedo verlo. Mirad, no le he especificado ni los colores ni la parte técnica, pero fijaros, yo aquí doy de alta una propiedad o, si quiero, puedo importar un listado de las propiedades que ya tengo, ¿vale? Esto me lo ha creado con un pro. Yo esto no lo he hecho. A este nivel no sé programar tan rápido. Y un gestor de incidencias. Nueva incidencia. Fijaros, seleccionaría la propiedad que fuera, ahora porque no tengo ninguna, no he cargado de propiedades, pero le puedo decir que me cargue de un Excel las propiedades. Y aquí pondría, pues yo qué sé, fuga de agua, se ha roto, no va a internet. Bueno, es importante aprender a escribir. Internet. Descripción, el router está apagado. Aquí podría decirles eléctrico, prioridad alta porque el huésped es, y crearía la incidencia. ¿Veis? O sea, me ha hecho una herramienta a medida. O inclusive le dejamos que le dicte un audio y que lo transcriba, ¿no? Al final, o en formato celular, al final es un poco también de pensar qué es lo que quiero. Lo que hablábamos al principio, que con las herramientas. Fijaros, yo le he hablado en lenguaje natural, yo le he dicho solo esto. Con las herramientas son tan fáciles, yo tengo que hacerme mejores preguntas. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, gestor de incidencias. Perdón, ¿eh? ¿Preguntas? Sí, tenemos más preguntas. Bueno, por ahí contestamos un poco con el tema de los datos, ¿no? ¿Cómo se pueden sustraer esos datos del PMS? Luego, si hace falta una parte técnica, que os apoyéis con alguien de a ver dónde poner esos datos y luego para consultarlos y ver qué hacemos con ellos. Sobre lo que comentaron de un posible inbox unificado para dueños con un agente de IA, ¿esto se hace directo en una aplicación como GPT o Gemini o en alguna plataforma adicional o una IA? Me parece ideal y genial. Tengo Gemini para negocios. Pues bueno. Yo os diría, esto es igual, es una opinión un poco subjetiva y no quiero tampoco que se malinterprete. Siempre que lo podáis hacerlo con herramientas que ya existan. O sea, que ya existen, me refiero a herramientas que el propio fabricante os dé. Por ejemplo, al final lo de hacer una aplicación o no dependerá un poco del uso que vais a hacer, si va a ser muy exhaustivo. Pero si utilizáis, me lo invento, el gestor de correo que sea, yo creo que hay 2 en el mundo, Outlook por un lado, o el Gmail, si utilizáis en la nube, ya está. Con el copiloto de cada uno de los 2 fabricantes podéis mapear, conectar. Al final es un tema de que el LLM tiene que tener acceso a lo que queréis consultar.
Y luego el cómo consultarlo sí que tenéis que aprender a hacerlo. Pero ya está. O sea, contestabas que era Gmail, pues tú conectas tu Gmail con Google. Pero es que Microsoft también te deja conectar Google. O sea, son complementarios porque al final le da igual. O sea, la herramienta, ni Google ni Microsoft han inventado los APIs, las conexiones en Internet. Eso es una herramienta que va por encima. Todos los fabricantes tienen que dar el acceso o la posibilidad de acceder a su software, a su base de datos. En el peor de los casos, a lo mejor tenéis que exportarlo, pero siempre se puede acceder. Es un tema simplemente de ver qué aplicación tenéis, qué stack tecnológico que se llama, y utilizar la herramienta que más os guste. Si tienes Gemini, tienes Gmail, puedes hacer un gem dentro de Gemini, o puedes hacer con Google AI Studio, o puedes con todo lo que es el ecosistema de Google se pueden utilizar. Lo más sencillo... Hay un concepto, Sergio, que no he querido explicar porque igual era para la siguiente sesión, que se llama MCP. El MCP es un estándar. Imaginaros un ejemplo que os voy a poner para la gente menos técnica. Todo el mundo tiene un móvil o un celular de diferente fabricante, pero todos tienen la misma necesidad, que se cargue la electricidad, ¿sí o no? ¿Os acordáis el follón de conectores diferentes que hay? Pero es que incluso entre el mismo fabricante, quien tiene iPhone de hace 4 o 5 años era un conector diferente al que hay ahora. Entonces, el estándar de carga de elementos electrónicos se llama USB-C. Bueno, pues el estándar de conexión para las IAs ahora se llama MCP, que es esa conexión. Entonces, es cuestión de encontrar una herramienta que tenga un MCP, que prácticamente son todas, y conectarlo con la herramienta de inteligencia artificial que queramos. Es un tema de facilitar, ¿vale? ¿Más preguntas? Bien. Espero que hayamos contestado a Sergio Dorantes. Pregunta. ¿Cómo se compara Claude con las otras herramientas mencionadas? A ver, si queréis mi opinión, Claude no es mucho más diferente. Esto es como, por ejemplo, a ver, todos los fabricantes se copian, todos. Lo que pasa es que cada uno se centra en un tipo de usuario, ¿vale? Claude tradicionalmente estaba más orientado a un perfil de usuario más de programación, más friki, ¿no? En el buen sentido. ChatGPT es una herramienta más de uso general, ¿vale? Más propósito general, con lo cual Claude le ha adelantado, si me permitís la expresión, por la derecha a ChatGPT porque se ha centrado mucho en el tema de la programación y luego ha saltado ahí, pero tú también puedes programar con ChatGPT y con Gemini y con Manus y con Notebook. O sea, al final todos van a hacer lo mismo. Es una cuestión muy sutil y al nivel que estamos tampoco es tan diferenciador. Realmente Claude ha hecho un muy buen trabajo con la parte de programación para hacer aplicaciones, pero fijaros, yo lo estoy haciendo con Manus y la he podido hacer con otra herramienta y con ChatGPT también. Todas las herramientas están incorporando funcionalidades para poder aplicaciones, porque es el futuro y si no, perderán suscriptores al final. Pero Claude se identifica un poquito más para temas financieros, más matemáticos, proyecciones, en fin. No me posicionaría y seguramente ahora quizás sí, pero en cuanto levante el acelerador, en cuanto pise el acelerador, ChatGPT lo cogerá. Y cuando Microsoft se ponga las pilas también. O sea, nunca podremos tener... Esto es que hay una carrera que nunca podremos estar con la mejor. Entonces, es más importante utilizar la que realmente nos funciona que estar siempre con la mejor, porque... Estar trabajando en varias a la vez no es recomendable. No tiene sentido. Aprender lo más que se pueda de una y sacarle el mayor provecho, ¿no? Eso es. Sí, porque al final todas van a hacer lo mismo. Esto es como decir, yo que soy más de Netflix o de Amazon Prime. Hombre, parece que Netflix las películas las cambia un poco más a menudo. Bueno, hasta que a lo mejor Amazon Prime pierda suscriptores y necesite tirar un poquito más. Pues al final es lo mismo, es una plataforma de streaming. Las herramientas de IA se van a posicionar para coger al máximo posible de usuarios. Tengan que hacer, y si tienen que copiarlo, lo copiarán. Bien. Otra pregunta. ¿Se pueden conectar todas las herramientas de IA al mismo tiempo para tener o compartir o comparar
respuestas y prompts y el conocimiento de cada una? Bueno, la respuesta rápida es que sí, pero habrá unos límites. Al final, pensar que el hecho de que sea muy fácil darle información no significa que nos lo ocurremos, ¿no? Que lo trabajemos un poco, quiero decir. Sí que es verdad que en teoría pueden leer documentos muy extensos, pero si le podemos dar un documento en texto plano, sin muchas imágenes, contestará más rápida. Sí que puede conectarse a Google, al CRM y tal, pero hombre, yo soy más de divide y vencerás. Es mejor hacer o utilizar cada herramienta de una forma más concreta que no una que haga todo, porque al final todo pasa por la misma, ¿sí? Puede ser un embudo. Pues creo que han sido todas. Había el tema, una última pregunta que era cómo configurar el tema de seguridad en la IA. Ahí, pues dependiendo de cada herramienta, en la parte de configuración. Mira, fijaros, esto es Microsoft. Microsoft, ¿veis esto de aquí? Esto es el escudo. Cuando yo estoy aquí, me asegura, protección de datos, usar Microsoft, me asegura que todo lo que pasa está cifrado. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí hay, además, hace referencias a los documentos que lo verifican. Si me voy a ChatGPT, en la sección, cada herramienta está en un sitio, esto es cuestión de saber qué herramienta tenéis. Mirad, aquí, por ejemplo, si activáis el chat temporal, lo que pongáis ahora actúa como cuando hacéis una navegación incógnita, que no guarda los resultados. Aquí, en configuración, ¿ves? Ya le han cambiado el sitio. Seguridad. Lo van cambiando. Mira, aquí tenéis, ¿ves? Añadir nivel más alto de seguridad. Bloqueo, por ejemplo. ¿Veis? Bueno, también sobre todo, los que tengáis niños. Si tenéis que... ojo, porque aquí esto también es un tema de menores. Podéis activar incluso también para gente, bueno, gente adolescente o niños, que ya todo el mundo utiliza ChatGPT como si fuera. Cada herramienta, porque fijaros que esto es la herramienta, y además cada herramienta a veces cambia las cosas. Tiene su opción de parametrizar seguridad y privacidad. ¿Sí? Si a veces, si no la encontráis, a la propia, yo puedo hacer un chat. Mirad. ¿Cómo desactivo? El entreno del modelo. Y te lo va a decir. ¿Vale? O sea, a la propia herramienta le puede decir, oye, ¿dónde encuentro esto? Se va a conectar. Mira, ¿ves? Entra en ChatGPT, haz perfil, nombre, configuración, controles de datos, desactiva, mejorar el modelo para todos. ¿Sabéis? Porque con lenguaje natural no hace falta memorizar nada. ¿Yo para qué me voy a acordar si está en la opción 1 o la opción 2? ¿Veis? Tenéis que apalancaros de lo fácil que es conseguir información. Además te dice, si usas ChatGPT Business, Enterprise o Edu, por defecto, OpenAI, que es el fabricante, indica que no entrena con los datos del espacio de trabajo empresarial. ¿Veis? Exacto. Además te referencia a fuentes fiables, que yo decía antes, sí que a veces inventaba bien, te está referenciando, no está inventando, porque está haciendo referencia a la documentación oficial del fabricante. Muy bien. Ya no es como antes. Sí. No, vaya, sorprendente todo lo que nos acabas de presentar. Ya estamos llegando aquí a los últimos minutos. Entonces, nada más quería yo preguntarles, ¿estamos para la próxima semana entonces? ¿Necesitan 2 horas más? Podríamos estar muchas horas más, pero vamos a intentar que sean 2. No, vaya, ya me quedó claro que sí, que esto da para mucho más. Y creo que la verdad es que a la gran mayoría de la gente sí le podría interesar. Te digo, se me ha hecho muy interesante. Inclusive, pues yo diría, vamos a empezar a anunciar todo esto para la siguiente clase y mandar el video que les prometí. Entonces, ¿les parece bien que quedamos a la misma hora para el próximo lunes? ¿Estamos? Perfecto, sí. 12 Ciudad de México. 12 Ciudad de México, es correcto.
Muy bien. Pues fascinante lo que han presentado. Yo creo que da muchísima... yo lo que acabo de aprender ahorita también es de que inclusive cuando tienes preguntas, pues pregúntale al ChatGPT y te lo resuelve, ¿no? Ahí mismo. Claro. Entonces, creo que queda bastante claro. Sin lugar a dudas, creo que la próxima sesión creo que lo van a dedicar un poquito más a lo que comentaban, ¿no? A los ejercicios ya, y eso creo que a la gente le va a explotar ya muy bien la cabeza. De hecho, esto, ¿no? Se les van a mandar varios ejercicios en el documento que se va a compartir, varios ejercicios para que se vayan iniciando y otros que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿no? Muy bien. Exactamente, para que vean lo sencillo que puede ser. Muy bien, pues Sergio, te lo agradezco muchísimo, José, te lo agradezco muchísimo. De hecho, luego ya estaré en contacto con ustedes porque nosotros a nivel Exporrenta Vacacional también vamos a, como todo el mundo está incurriendo en todo esto, estamos también nosotros haciendo lo propio. De hecho, quiero conocer la opinión de ustedes porque estamos también lanzando un agente de inteligencia artificial, porque tanto a nivel Exporrenta Vacacional como asociación contamos con mucha información que no es pública. Entonces, el tema aquí es de que venimos con un acervo ya de, pues prácticamente son 8 años y con mucha información, y entonces vamos a poner esta inteligencia artificial al acceso para la gente, ¿no? Entonces, lo estamos tratando de organizar conforme hemos ido aprendiendo, entonces por eso ya me contactaré con ustedes, pero estoy seguro que también la gente que trabaja en renta vacacional, que nos sigue, pues va a querer de alguna manera también entrar en contacto con ustedes para que los orienten, para que les digan cómo hacerlo, cómo hacerlo. Sabemos que hay compañías, tú Sergio, no me dejarás mentir, ahora en Exporrenta Vacacional se presentó este chico, recuérdame su nombre. Jan, pero desde hace años atrás ha estado empresas como Boom, Guesty ya lo está metiendo dentro de su PMS, y todas estas compañías de alguna manera lo van a incluir, ¿no? Entonces, es importante que la gente se vaya preparando, porque también ellos a lo mejor pueden tomar la iniciativa de las herramientas que ya lo tienen, incluirlo, pero esto va para mucho, porque puedes crear realmente herramientas, y yo creo que todo esto nos va a ayudar a finalmente a poder hacer ya nuestro sector, no solamente profesionalizarlo, sino que también generar o volverlo, ahora sí que lucrativo. Iba a decir la palabra en inglés, profitable, pero sabes que en los últimos años, con todos estos temas de la cuestión de los impuestos y con todas las regulaciones, pues nos está cortando, y ahora con estas retenciones de impuestos que hay nos está haciendo más pequeño el margen. Yo creo que esto va a permitir que podamos nuevamente el retomar algunos márgenes de utilidad, ¿no? Entonces, me parece fascinante y qué bueno que estén aquí compartiendo esta información con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por la invitación. Y nada, estamos ya ansiosos de poder ver la semana con más material. Nos vemos para la próxima semana, próximo lunes, igual a la misma hora, y seguimos en contacto. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Gracias. Gracias.